Abramos nuestros corazones, hermanos, y también nuestra mente para que la palabra que el Señor ha preparado para nosotros sea asimilada por todo nuestro ser y le saquemos el mejor provecho posible. Les digo esto, hermanos, porque estos son tiempos en los que nadie confía en nadie. Tiempos en los cuales las personas confían solo en sí mismo. Pues hasta dentro de la misma familia, muchas veces ninguno es digno de confianza. Todo esto, claro está, es el resultado de que Dios no está en la vida de esas personas, de que Dios no dirige sus vidas, de que a Dios se lo toma en cuenta solamente en casos de emergencia. Pero cuando Dios es prioridad, cuando Él está en control de nuestras vidas, la situación es completamente diferente. Ahí nos importa el prójimo, nos interesa qué pasa con los demás, queremos ayudar, buscamos la oportunidad para apoyar. Empezamos a ver en las personas sus cualidades más que sus defectos. Estamos dispuestos a confiar en personas por las cuales nadie haría nada. Y esto no de nosotros, sino que viene de Dios, que cuando nos llama a salvación, nos sella con su Santo Espíritu, nos cambia el corazón de piedra por uno de carne, le da vida a nuestro espíritu y nos enseña a confiar en Jehová, el único y el verdadero Dios. Les pido que por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 17, ahí vamos a leer los versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Ahí la palabra de Dios dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta ahí esta palabra. Esto es cierto, hermanos, esto es cierto. Cuando confiamos en Dios, somos como árboles plantados junto al río, llenos de vida todo el tiempo, dando fruto incluso en medio de la sequía. ¿Por qué? Porque nuestra fuente no se agota, hermanos, porque nuestra fuente, que es Dios, siempre está ahí por nosotros, nunca falla, nunca nos desampara y nos mantiene siempre prósperos. Y es que la confianza es fundamental en toda relación, mis hermanos. En el matrimonio, en la familia, con los amigos y más aún con Dios. Ninguna relación tiene futuro si hay desconfianza. Porque no es posible mantener un pacto fuerte si existen dudas, si no hay fe. En el matrimonio, por ejemplo, la falta de confianza muchas veces provoca desacuerdos, separaciones y hasta divorcios. Y asimismo, en nuestra relación con Dios, comenzamos a desconfiar cuando las cosas no resultan como esperábamos, cuando lo que necesitamos nos llega pronto. Entonces, son en situaciones como esas cuando nosotros podemos vernos afectados por la duda, por la falta de fe, y eso nos deja en una posición de desventaja con Satanás, que está buscando a quién devorar. Está buscando precisamente a aquella persona que decide alejarse de Dios para causarle el mayor daño posible. Y es que cuando llegan las dificultades, mis hermanos, nuestra fe se pone a prueba. Es en esos momentos cuando sabemos realmente cómo está nuestra fe. Si nuestra fe es fuerte solo cuando las cosas están bien,
O si la fe, cuando vienen los problemas, prácticamente desaparece. O quizás somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que damos fruto hasta en situaciones críticas. Lo cierto es que en estos casos es cuando más necesitamos activar nuestra fe, recordando que tenemos un pacto con Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hicimos un pacto con Dios, hicimos un pacto con el Señor, y que necesitamos entonces confiar en Dios hasta el día en que se cumpla la promesa que Él nos ha hecho. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo, ahí vamos a leer el 12 y el 13. Hebreos capítulo 3, casi al final de la Biblia está Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahí la palabra de Dios dice así: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Hasta ahí esta palabra. Así es, hermanos, una de las razones por las cuales el Señor nos manda a congregarnos es precisamente porque aquí en la iglesia vamos a contar con la ayuda de nuestros hermanos en la fe que nos animan a seguir confiando en el Señor en medio de las dificultades. Sí, porque las adversidades son parte de la vida, hermanos. Pero los cristianos tenemos la seguridad de que todo saldrá bien, porque los planes de nuestro Padre Celestial son siempre de bendición para sus hijos. De ahí que es necesario que te mantengas creyendo y confiando en el Señor, hasta que el problema se supere, hasta que termine la enfermedad y recibas la sanidad, hasta que recibas la provisión y liquides la deuda que tienes. Debes seguir creyendo, porque Dios está contigo y no te desampara. Es cierto que la aflicción y los pensamientos negativos llegan con la adversidad, pero es necesario, como dice la palabra, que renueves tu entendimiento y aprendas a ver con los ojos de la fe. Así que lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es: sácate la depresión y pídele al Señor que te dé discernimiento para salir adelante. No te dejes vencer por la dificultad. La Biblia, hermanos, nos presenta a Job. Ustedes han leído el libro de Job. Un hombre temeroso de Dios que lo perdió todo en un día. Bienes, familia, salud, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque Satanás quiso probar la confianza que Job tenía en Dios, aún en las situaciones más difíciles. La situación crítica en la que de pronto se vio inmerso Job hizo que se desanimara en gran manera y que se quejara amargamente de su suerte. Aunque poco tiempo antes de que llegara la adversidad a su vida, Job era conocido porque siempre estaba animando y alentando a todos aquellos que estaban pasando por una dificultad. Es por eso que uno de sus amigos le dijo lo siguiente. Miren lo que dice ahí, Job capítulo 4, versículo 2. Antes de Salmos está Job, en la mitad de tu Biblia. Job capítulo 4, versículos 2, del 2 al 7. Job capítulo 4, versículos del 2 al 7.
¿Lo tienen, hermanos? Ahí la palabra de Dios dice así: puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, le decía el amigo de Job, pero no puedo quedarme callado. Si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? No me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. Hasta ahí esta cita bíblica, hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que todo problema, toda dificultad, toda adversidad es utilizada por el Señor para convertirla en una bendición. Es utilizada para formar carácter en nosotros, en sus hijos. Es utilizada para que después podamos utilizar esa experiencia para ministrar, para ayudar a otros que estén pasando por similares circunstancias. Y es que muchas veces pensamos que el cristianismo débil, escúchame bien, muchas veces pensamos que el cristianismo débil y sin compromiso que vivimos es suficiente como para mantener una buena relación con el Señor. Pero no es así, no es así, porque lo que el Señor quiere es que tengamos una relación de intimidad, de comunión permanente con Él. No un cristianismo tibio que solo se lo vive por unas pocas horas cada semana, y eso cuando no hay otra cosa que hacer. No, es por eso que cuando llega la adversidad a tu vida, el Señor aprovecha esta circunstancia que vives para que le busques, para que le pidas su ayuda, para que te olvides de querer encontrar una solución en tus propias fuerzas, para que de una vez por todas entiendas que debes depender completamente de Él en todo el tiempo. Sí, mis hermanos, el Señor utiliza este tiempo de tu vida para llevarte a tener un encuentro con Él donde puedas abrirle y entregarle tu corazón y todo tu ser al Dios que te creó, al Dios que te dio vida. Sí, porque al Señor no le gusta una relación a medias contigo. No, o eres completamente de Jesús o no lo eres. Al Señor no le gustan los tibios. Es por eso que el Señor insiste en que nosotros debemos estar pegados a Él, dependiendo de Él. Bueno, esa era precisamente la situación de Job. Como dice la palabra, él conocía al Señor solamente de oídas. No tenía una relación de intimidad con Dios. En realidad, no lo conocía como Dios quiere ser conocido. La relación que Job tenía con Dios no era suficiente para el Señor. Y no fue sino que hasta que Job se dio cuenta y reconoció su estado, que tuvo un encuentro con el único y verdadero Dios. Una vez que Job tuvo esa experiencia especial que vivimos los hijos de Dios, recién pudo experimentar el poder sobrenatural del Dios de la creación. ¿Qué pasó? Que al final de todo, el Señor le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. El doble de hijos, el doble de bienes, el doble de salud y de bienestar. Con razón, el amigo de Job le dijo, y como leímos con ustedes, no me vengas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. No, eso no sucede, hermanos, porque el Señor siempre hace su trabajo perfecto. Así que si en algún momento Satanás te ha venido con pensamientos ahí negativos para decirte, y vas a la iglesia, oras, lees la palabra, haces bien las cosas, te preocupas por los demás, ayudas cuando puedes al resto, ¿y cómo estás? Ahí estás en dificultades, ahí estás con problemas,
ahí te está faltando las cosas, ahí tienes escasez. Cuando llegan esos pensamientos negativos, nosotros tenemos que tener bien claro, bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios hace las cosas perfectas. Él hace las cosas perfectas. Si uno hace bien las cosas, jamás acaba mal. Jamás acaba mal. El Señor no lo permite. Él te va a honrar, mi hermano, mi hermana. Él te va a honrar. Por eso, no importa lo que estés pasando hoy, no reniegues de Dios. No desconfíes de Él. No dudes del amor que Él siente por ti. No dejes de creer que Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu problema y que Él te va a sacar de ahí. Por lo tanto, no peques contra Dios creyendo que de Él viene la maldad, viene la enfermedad o viene la pobreza. No, no peques de esa manera. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza, hermano. Tenemos que estar bien claros. No es la naturaleza de nuestro Dios, porque nuestro Dios solo puede dar bendición, puede dar libertad, puede dar provisión. Y por lo tanto, Él no va a permitir que seamos cautivos de maldiciones terrenales. No, más bien todo lo contrario. Este es un tiempo como para que nosotros hagamos un pacto delante de Dios. Activemos nuestra fe para que cuando llegue la adversidad, no pienses que Dios te abandonó, sino que lo veas como una oportunidad para crecer en tu relación con Dios. El Señor está buscando eso, exclusivamente eso, nada más. Sí, porque si hay alguien que puede ayudarte y sacarte fortalecido del problema que tienes, es el Señor Jesucristo, que te ama. Te ama, realmente te ama. Te ama tanto, hermano, que entregó su vida para que seas libre del pecado, para que seas libre de enfermedad, para que seas libre de la esclavitud de Satanás, para que seas salvo y para que tengas vida eterna. Si Él hizo todo eso por ti, ¿cómo no va a poder o no va a querer sacarte de la dificultad en la que estás? Entonces tenemos que confiar, tenemos que creer en el Señor. Aunque las circunstancias estén difíciles, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Él no nos suelta, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 37:5. Salmo 37:5. Esta es una última cita bíblica. Salmo 37:5. Ustedes conocen este versículo, se lo conocen de memoria. Salmo 37:5. Ahí la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Sí, hermanos, la clave está en confiar en Él. El Señor lo va a hacer. Encomienda a Jehová tu camino. Así es, necesitamos confiar plenamente en Dios, no parcialmente, hermanos, no solamente en unos casos, no de acuerdo a las circunstancias, no solamente cuando estás en apuros. Necesitamos encomendar nuestro camino al Señor y Él hará la obra perfecta en nosotros. Necesitamos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque si decimos confiar en Dios, pero estamos golpeando las puertas del mundo, lo que realmente estamos demostrando es nuestra falta de fe en las promesas del Señor. Una de las poderosas promesas de Dios es aquella que dice que si confiamos en Él, prosperaremos. Grábatelo en tu corazón, en tu mente. Si confiamos en Jehová, prosperaremos. Bueno, yo le creo, hermanos, le creo, porque Él es el único y fiel proveedor que tenemos los hijos de Dios. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra paz, Él es nuestra protección, mis hermanos. Amén, hermanos.